Hola, ¿cómo están? Seguimos en esta segunda clase de nuestro módulo 4. Vamos a continuar con estos contenidos que involucran la interdisciplinariedad y aquellos saberes prioritarios de otras disciplinas en los que tiene sentido el uso de los números naturales. En principio vamos a eh, comentar, compartir las respuestas que han enviado algunos de los cursantes a esta pregunta que está en el primer cuestionario, o sea, en el cuestionario que corresponde a la primer clase en video. La pregunta dice: ¿qué características del nivel para el que tiene título docente favorece la interdisciplinariedad? Hemos recibido, estas son algunas de las respuestas, ¿no es cierto?, que hemos recibido. Dice allí: desde el nivel secundario, del cual tengo competencia de título, la interdisciplinariedad es una actividad, creo yo, fundamental y una competencia que todos los docentes, en alguna u otra medida, necesitamos poseer. Trabajar con colegas de otras asignaturas en parejas pedagógicas o en proyectos puntuales, como por ejemplo articulación con primaria, es sumamente necesario hoy día. Realmente comparto lo de la articulación con el nivel primario y bueno, y también por supuesto esto de trabajar con proyectos de manera que involucren distintas disciplinas. Dice también la colega: hay por supuesto docentes que todavía oponen resistencia a salirse de su zona de confort. Seguramente se refiere a que como tenemos una formación disciplinar y como la estructura es disciplinar, acceder a realizar este tipo de propuestas interdisciplinarias significa salir de un status quo, digamos, en el que es necesario más capacitación, más formación, interés, dedicar tiempo y demás. Pero bueno, dice que son muy pocos, por suerte. Está bueno, está comentando también su experiencia, su realidad, los que quedan en las instituciones. Trabajar de manera colaborativa entre todos resulta muy productivo y eficaz en muchos casos. Bien, entonces tenemos aquí un comentario que aboga el uso de la interdisciplinariedad, es más, por lo que se interpreta en su experiencia, es positivo, ¿verdad? Luego, el siguiente comentario, que tiene que ver con un docente del nivel primario, dice: en este nivel, él o la estudiante desarrolla principalmente la escritura, la lectura, constituyen la base para otros aprendizajes y están desarrolladas de acuerdo con el conocimiento de las ciencias y tecnologías, permite trabajar favorablemente la interdisciplinariedad. Bien, yo agrego que también el uso del número, ¿no es cierto? Por supuesto que desde el lado de lo que es escribir y leer están involucrados y todas las demás áreas, porque obviamente se comunican a través de la escritura, no hay otra manera. Pero no dejaría de lado también el uso de números, que en muchas de las disciplinas, bueno, y en algunos ejemplos que vamos a ver ahora a continuación, también se puede notar. Pero sí es cierto que no en todas, ¿no? Y en particular el uso del sistema de numeración, que es el tema que nosotros estamos desarrollando en esta actualización, tampoco es en todas, pero que también tiene un rol importante. Luego, el comentario de la otra colega dice: las características del nivel educativo para el cual tienes un título docente que pueden favorecer la interdisciplinariedad incluyen flexibilidad curricular. Bien, está mencionando un aspecto muy interesante, ¿no es cierto? Esto de que lo curricular sea flexible, que uno pueda ir adaptándose a las distintas realidades, tanto institucionales como del contexto en el que se está inmerso, ¿no es cierto?, el proyecto de enseñanza. Luego, recursos y tiempo. Es como que de cada aspecto que menciona muy acertadamente esta colega,
o sea, el colega, no sabría decir quién es, no quise exponer los nombres, pero realmente de cada uno de estos ítems, o sea, flexibilidad curricular, recursos, tiempo, enfoque en competencias, entre otras, justamente son los distintos aspectos que van siendo claves al momento de poder o no concretarse la posibilidad de realizar la interdisciplinariedad. Luego, dice otro colega, en el nivel medio se presentan numerosos inconvenientes para la implementación de la interdisciplinariedad, como ser la formación del profesorado, los diseños curriculares, la organización del horario escolar y laboral de los docentes. A pesar de todo esto, surgen muy buenas experiencias de trabajo interdisciplinario a partir de la buena predisposición y colaboración entre docentes. Bien, aquí están planteando algunas cuestiones que están relacionadas con el comentario anterior, ¿verdad? Esto de la organización del horario, justo menciona también los diseños curriculares. Esto da cuenta de que todos los docentes estamos en conocimiento de las realidades, ¿no? De lo que la actualidad nos pide como adecuación en la enseñanza, que pasa, entre tantos aspectos, pasa por lo interdisciplinario, y al mismo tiempo como esta estructura en la cual estamos trabajando a veces no lo favorece del todo. Es muy interesante rescatar estas opiniones. Luego, otro colega dice, en el nivel secundario, trabajar interdisciplinariamente permite abordar diferentes temáticas que le son comunes a las diferentes áreas y permitir el trabajo en equipo, no solo por parte de los alumnos, sino también de los docentes. Muy bien, esto de relacionar la tarea de varios docentes y que desde el lado desde el punto de vista del alumno lo ve como conectado, ¿no? Bien. Luego dice otra opinión, mi título es para nivel secundario y que supongo que queriendo decir que va a opinar desde ese nivel, ¿verdad? Y considero tres características. Contextualización de problemas. Se pueden plantear desafíos matemáticos en contextos del mundo real. Esto permite a los estudiantes ver cómo las matemáticas se aplican en situaciones prácticas en áreas como la física, la biología, la economía, la tecnología, la educación financiera, etc. Y que está bárbaro, ¿no? Lo que dice aquí, y que justamente responde a esta pregunta que a veces nos hacen nuestros alumnos del nivel medio, como el para qué sirve, ¿no? En particular, la matemática para su mejor estudio ha descontextualizado sus saberes, porque eso permite como una abstracción en cada contenido que hace posible una cierta profundización en cuanto a la consideración de propiedades y de diferentes aspectos a tener en cuenta. Pero que es cierto que cuando uno lo quiere enseñar, la motivación viene del uso, del para qué, de por qué lo estoy estudiando, ¿no? Yo entiendo que hay otras finalidades del por qué estudiar matemática, además, pero que si entre distintas propuestas que sean intramatemáticas, ¿no? Que sean solo disciplinar, también existen propuestas que sean interdisciplinarias, van matizando el estudio y otorgándole mayor sentido, que es lo que estamos buscando, de manera tal de que los aprendizajes sean mejores. Luego, el otro aspecto que señala, la otra característica que señala nuestra colega, dice el uso de la tecnología. El uso de programas y herramientas tecnológicas en la enseñanza de la matemática puede facilitar la interdisciplinariedad al permitir a los estudiantes del nivel secundario realizar análisis de datos, simulaciones y visualizaciones que son aplicables en una variedad de campos. Perfecto. O sea, justamente todo lo que tiene que ver con análisis de datos
está vinculado a los estudios estadísticos que son usados en casi todas las ciencias, casi todos los ámbitos de investigación, por ejemplo, incluso la historia, la construcción ciudadana, que tiene que ver con los distintos reclamos y derechos que se van consolidando en las sociedades actuales, se basan o se estudian haciendo un relevo de datos de cómo eran las situaciones antes, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, y que todo eso se relaciona, por supuesto, con la matemática y en particular con el uso del sistema de numeración. O sea, todos esos estudios, todo ese tipo de gráficos, todo el tipo de tablas que se construyen, requiere una destreza en la escritura y el manejo, la comparación de cantidades, la manera de expresarlas de distintas maneras y de obtener de ellos las conclusiones, ¿verdad? Y luego, la tercera característica que menciona nuestro colega dice proyectos interdisciplinarios, los proyectos que combinan matemáticas con otras disciplinas, como la estadística en la ciencia de datos, la geometría en la arquitectura, etc., pueden ser una forma efectiva de fomentar la interdisciplinariedad, preparándolos para su inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo de la vida. Tal cual. Bien, y luego tenemos un último comentario, de manera tal de no extenderme tanto, ¿no? Porque hay otros más allí en sus respuestas, en el formulario que se origina, ¿no es cierto?, con todas sus respuestas. Dice, el nivel primario, al ser un solo docente o dos por cada grado, es más fácil poder llevar a cabo la secuenciación interdisciplinaria. Y sí, eso es un poco lo que yo trataba de poner en debate, ¿no? Cuando hice cuando hice la clase 1, sugerí distintos aspectos de manera tal de que lleven al análisis y a proponer este intercambio de ideas, que tenía que ver con que la formación del docente de nivel primario incluye el estudio de varias disciplinas, mientras que esto en el nivel secundario se logra si se trabaja en equipo con varios docentes. Y sí, es como más, se supone, ¿no?, más accesible si cada uno tiene todos los contenidos ya incorporados a el tiempo de ponerse de acuerdo, intercambiar ideas, aceptar las ideas del otro, combinar horarios, bueno, y todo lo que involucra lo del nivel secundario. Bueno, hasta aquí este intercambio de ideas que como en los foros quizás no se han concretado, porque en definitiva en esta propuesta de actualización queríamos que haya un intercambio de ideas y lo pensamos que se podía dar en los distintos foros que están en los módulos. Como no se ha producido, entonces pensamos en incorporar esto de proponer en los cuestionarios preguntas y que en las clases las pudiésemos compartir y que su lectura y alguna que otra reflexión pueda permitir que cada uno de ustedes vaya completando o ampliando su posición respecto a esta manera de enseñanza, sin perder de vista que lo que queremos es poner en relieve la importancia de conocer los números, que es un proceso que comienza, el proceso de aprendizaje de los números comienza en el nivel inicial, cuando uno es muy pequeño, cuando los chicos ingresan a la escolaridad siendo muy pequeñitos. Se tienen que dar los distintos pasos para que el proceso ya comience antes que ingresen al nivel primario. Entonces, en el nivel primario se puede ir desarrollando las distintas propiedades que van
conformando la noción de número que si está bien construida en lo pequeño, es decir, en los números no tan grandes, luego se va como afinando, se va perfeccionando su comprensión grado a grado para que en los últimos grados de la escolaridad primaria ya se pueda acceder al uso de grandes números sin dificultad, a la interpretación, a la representación, a la comparación entre ellos, de manera tal de que signifiquen ideas, se pueda interpretar información a partir de su lectura, ya que luego en el nivel secundario se lo da por sabido y se usan directamente en distintas disciplinas, en la matemática y en otras, como vamos a ver ahora a continuación, porque vamos a abordar algunos ejemplos de saberes prioritarios, como bien dijeron ahí nuestros colegas. Se puede asociar sobre todo a la matemática, a casi todas las otras áreas. Ya habíamos dado algunos ejemplos en la clase 1 y ahora vamos a dar algunos más. En particular, ¿no es cierto?, siempre tratando de relacionar con el sistema de numeración. Por ejemplo, en ciencias sociales, el saber prioritario dice análisis y explicación de la distribución, estructura y dinámica de la población, las migraciones, las condiciones de vida y de trabajo y sus principales problemáticas sociohistóricas, introduciendo la perspectiva de género a fin de comprender las características más relevantes de la población, los contrastes socioterritoriales y las políticas sociodemográficas, económicas y culturales aplicadas por los estados. Bueno, evidentemente es un saber prioritario muy amplio, pero que entiendo que abordar cualquiera de estos análisis puede implicar el uso de datos dados en tablas de manera tal de comprender las características de cada uno de estos aspectos de la sociedad antes o actuales y de allí reflejar algunas problemáticas sociohistóricas. Yo tomé como ejemplo esto que saqué de aquí de la página de Educar. Educar.com tiene muchos recursos para la enseñanza de las ciencias sociales y de otras ciencias también, con actividades propuestas, ¿no es cierto? Incluso hay secuencias didácticas y demás. Aquí en este lugar se está abordando este tema, las mujeres y el mundo del trabajo, en particular actividades del pasado, y lo que se puede leer son distintas ramas, o sea, distintos tipos de actividades. Fíjense, agricultura, ganadería, industrias y artes manuales, comercio, transporte, bueno, una serie de ramas laborales, es decir, distintas actividades que tengan que ver, que estén vinculadas con el trabajo. Luego, según el censo de 1895, cuántos varones y cuántas mujeres trabajaban en esas áreas, el total de personas que trabajaban. Luego están también tabulados los resultados del censo de 1914 y su variación. Entonces, y lo que se les pregunta es qué diferencia encuentra entre los porcentajes de mujeres y varones dedicados a cada actividad, de manera tal de luego de preguntarle, ¿pueden identificar ejemplos de desigualdad de género en el mundo del trabajo? Es decir, como para abordar una problemática que tiene que ver con lo sociocultural, se aborda el análisis de datos históricos de manera tal de obtener algún tipo de conclusión. Por supuesto, aquí hay que manejar la lectura de todas estas cifras, poder compararlas, interpretar los porcentajes y demás. Es decir, que se puede perfectamente pensar en algo interdisciplinario entre esta ciencia y la matemática, incluyendo el tema del sistema de numeración.
Si hablamos, seguimos, ¿no es cierto?, con las ciencias sociales, aquí transcribimos también un saber prioritario que entendemos que tiene que ver con los recursos naturales, y lo que encontramos, o sea, ustedes tienen aquí para leerlos, ¿no es cierto? También es extenso, los saberes prioritarios en general en el nivel medio son muy abarcativos, y pensamos que esta propuesta que tiene que ver con el análisis de las energías de nuestro país implican esto de analizar los recursos, tiene que ver con las ciencias sociales y está un poco relacionado también con lo económico. Y en particular, cuando se van analizando estos mapas de por sí, un mapa en sí mismo tiene que ver con una cierta noción de la escala que se está usando. Incluso en los mismos mapas a veces está, ¿no es cierto?, así una porción del gráfico que se puede ver a otra escala, la región, y luego ampliado de manera tal que las distancias son menores. Bueno, todo ese tipo de estudio también es numérico, por eso aquí abajo hay una escala donde la unidad, o sea, esta porción de segmento expresa una cierta cantidad y que avisa también cuál es la distancia entre cualquiera de los puntos que pueda uno interesar dentro del mapa. Pero también aquí habla de la cuestión de las cuencas sedimentarias y habla en términos de, por ejemplo, en este caso, 315.000 millones de metros cúbicos de gas. Aquí habla de otra cantidad también dada en millones. O sea, si se está hablando de este tipo de productos, por supuesto, los números que reflejen las cantidades puestas en juego son grandes, y la interpretación va a requerir que el que lea tenga una destreza en cuanto a entender, ¿no es cierto?, esas cantidades. Luego también aquí en cuanto a la radiación solar, también tenemos estos mapas donde los colores van indicando distintas cantidades de radiación solar. Y por ejemplo acá se dice, en San Juan se encuentra la planta solar fotovoltaica de Ulium, la cual genera cerca de 38.000. Sinceramente no sé leer esto, pero al año, no sé leer la unidad, ¿no es cierto? Pero bueno, debe ser megavatios, me parece, al año. Bueno, y allí da otros valores de cómo se mide, ¿no es cierto?, esta radiación solar. Entonces, estamos hablando de generación de eléctrica, que tiene un poco que ver con el área de la física, pero al mismo tiempo con esta parte de recursos que tienen que estar relacionados con la economía de nuestro país. Luego aquí tenemos una línea de tiempo, es decir, también esta manera de representar estos años, que la misma línea de tiempo habla o nos da la información de la proximidad o no de estas cantidades, y reflejando la evolución industrial. Reitero, todo esto está sacado de esta página, que es de Educar de acá de Argentina, es decir, donde se están proponiendo secuencias didácticas para la enseñanza de las ciencias en el nivel medio. Luego, otro tipo de contexto en el cual se puede usar el número tiene que ver aquí con la extracción del petróleo, y hace referencia a la profundidad a la que van los tubos, ¿no es cierto?, de manera tal de llegar al lugar donde yacen los hidrocarburos. Bueno, seguimos y queríamos también tener algún acercamiento a esta otra área tan importante del diseño curricular, que es lengua y literatura, donde hemos encontrado este saber prioritario que tiene que ver con la lectura,
en donde leemos participación en situaciones de lectura con diversos propósitos: aprender, informarse, investigar, para experimentar goce estético y para socializar información con otros. Bueno, nosotros o sea, yo entiendo que esta parte de informarse, investigar, puede estar relacionada con textos, por ejemplo, expositivos, ¿no? Y bueno, puede haber textos expositivos sobre el calentamiento global, en este caso es de la Luna. Aquí hemos encontrado en esta página varios ejemplos de lo que son también los textos informativos. Entonces, es un tipo de lectura que involucra también cantidades, y cantidades escritas en miles, cientos de miles, en miles de millones, que la posibilidad de relacionar esas cantidades también le aporta a la interpretación del texto en cuanto al contenido que se está informando, exponiendo o comunicando en general. Y así es lo que quisiéramos aportar, ¿no es cierto?, con respecto a algunas áreas y al uso de ejemplos donde el número tiene importancia, donde resulta evidente. Solo quiero volver a enfatizar la necesidad de que el proceso se realice en todos los niveles, porque a esta altura, o sea, al manejo de este tipo de contenidos como los que expresé recién, tanto en lengua como en ciencias sociales y demás, se pretende que la persona adulta, el ciudadano, pueda estar en permanente contacto e interpretar sin dificultades. En eso también está la interpretación del recibo del sueldo, de no sé, el pago de servicios, el pago de impuestos. Es decir, muchos lugares donde son los números y el poder de comprensión y de poder decidir si es correcto o no, lo que nos permitiría estar en control de muchas situaciones de nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Entonces, es importante que ese proceso que toda la escolaridad propone en lo curricular, comenzar desde el nivel inicial, continuar en el primario, y que en el nivel secundario se puedan manejar todos estos tipos de situaciones donde el número aporta sin dificultad. Pero en eso consiste que cada docente en su año pueda ir cumpliendo por lo menos una parte de lo que el diseño curricular prescribe. Hasta aquí entonces la segunda clase. Estamos finalizando ya el desarrollo de los temas de esta actualización. Nos queda realizar el recorrido de la clase final. Ya tenemos el cuarto módulo, que estos primeros 4 módulos son los que tienen que ver con el contenido, desarrollar. Ya nos queda solo el módulo quinto, que habla de la evaluación final de todo el trayecto. Entonces, estamos terminando. Esta es la clase que finaliza el desarrollo de contenido, como dije recién. Solo nos queda publicar la clase final, donde se hace esta evocación de todo lo dado para prepararnos para el cuestionario de evaluación del módulo, que si no se aprueba se tendrá, ¿no es cierto?, la oportunidad de recuperarlo. Eso lo publicaremos en la siguiente clase. Y luego de eso nos queda el acompañamiento para la entrega de este trabajo final. Bueno, como siempre, seguimos en contacto, tanto en los foros de consulta como por mensajería interna, si quieren la respuesta a la brevedad, ya que de esa manera a nosotros nos llega la comunicación. Hasta la próxima.